Bienvenidos a este nuevo episodio de Nexo Semanal, un espacio donde recopilamos lo más relevante que Nexos ha publicado esta semana. Así es, yo soy Daniela y yo soy Cintia. Estén atentos que tras los contenidos top de esta semana estaremos teniendo una entrevista en exclusiva. Así es, tendremos a Carlos Scolari en una entrevista para hablar un poco más sobre la ética y el periodismo en esta era de la IA. Así que, empecemos. En un mundo donde el consumo de energía crece día a día, cada acción cuenta. Es por ello que Michelle Hemerde, Rodrigo Macías y Sebastián Muñiz nos han preparado este reel para comprender cómo ser responsables con nuestro consumo. ¡Vamos! ¿Sabes cuánta energía consumes al día? Cargar tu celular, usar la laptop, dejar la luz encendida un ratito más. Todos son pequeños detalles que, si los multiplicas por billones de personas, se termina convirtiendo en una gran huella ambiental. El 21 de octubre se celebra el Día Mundial de Ahorro de Energía, una fecha que está para recordarnos que detrás de cada clic, cada carga y cada pantalla hay una consecuencia. Toda actividad que hacemos los humanos requiere energía. Entonces, la energía que nosotros utilizamos hoy por hoy es energía que está fundamentalmente producida por el uso de combustibles que son fósiles. Es básicamente carbono que tienes enterrado dentro de la tierra. Entonces, el consumo de energía no solamente viene por las múltiples actividades, sino también a medida que tienes crecimiento poblacional, tienes más gente que demanda mayor uso de energía. El Foro Energético Mundial creó esta fecha en 2012 para promover el uso eficiente de los recursos, pero también para abrir un debate sobre el papel de las empresas. Porque no solo se trata de apagar luces, sino de entender cómo producimos, trabajamos y consumimos energía, y qué podemos hacer para hacerlo de forma más responsable. Para eso hay que trabajar, obviamente, con todos los actores, pero especialmente al interior de la organización, porque no se trata solo de cumplir una indicación, se trata de entender muy bien el porqué, ¿no? Entonces, atender mucho el tema del compromiso, el porqué, hacer que los logros sean logros realmente compartidos, ¿no? Logros de todos. Y entender lo que significa, lo que implica, la apuesta, la mejora, comprometer a toda la organización en ese proceso. Hoy, más que nunca, la sostenibilidad está ligada a la responsabilidad social. Adoptar sistemas más eficientes, invertir en energías limpias y formar equipos conscientes puede marcar una diferencia real. Cuidar la energía es, al final, una forma de asumir responsabilidad con nuestro entorno. Que cuando nosotros decidimos comprar un electrodoméstico, deberíamos de buscar esos que tienen categoría A o categoría A+, que no solamente te ahorran energía, sino que también van a tener un impacto en nuestro bolsillo, ¿no? Entonces ganamos todos. Gasta menos energía, pagas menos. Gran parte de la solución no está en transformaciones masivas, sino en lo cotidiano, en desenchufar tu celular cuando ya cargó, en apagar las luces o en no comprar dispositivos electrónicos de alto consumo. Son gestos simples, pero significativos. Ahorrar energía no se trata de hacer menos, sino de hacerlo mejor. Se trata de utilizar los recursos electrónicos que tenemos sin dañar lo que nos da el planeta. La sostenibilidad va de la mano con la responsabilidad social. ¿Y tú, cuidas el planeta con cada acción que realizas? Han pasado 80 años desde la creación de las Naciones Unidas, pero tras los acontecimientos internacionales actuales nos hacen preguntarnos, ¿por qué sentimos cierta ineficacia? Por ello, Cintia Carmen y Sebastián Muñiz han elaborado un reel que le explica. Vamos con el video. Mientras el mundo enfrenta guerras, crisis humanitarias y un orden mundial al límite, la ONU parece haber perdido influencia. 8 décadas después de su creación, en 1945, su poder se cuestiona más que nunca. La ONU nació con la promesa de garantizar la paz y la cooperación entre los países finalizada la Segunda Guerra Mundial. Representaba esperanza, diálogo y consenso ante la nueva era que se aproximaba. Las Naciones Unidas tuvo un papel importante para poder reconstruir, sobre todo las economías más dañadas de Europa por la guerra, ¿no? Por la extensa cantidad de tiempo. También ayudó a las independencias de las colonias, ¿no? Sobre todo en la década de 50 y 60 también ha colaborado ante amenazas como la pandemia, ¿no? A través de la Organización Mundial de Salud se ha hecho un seguimiento de todo lo que es para una acción colectiva, para que países, por ejemplo, que nunca pudieron haber accedido en forma inmediata a la vacuna, pudieron haberlo hecho, ¿no? En una forma casi inmediata, ¿no? Sin embargo, el recuerdo de aquella organización va quedando atrás. Hoy su estructura refleja más la desigualdad del poder global que la unión que dice promover. Uno de los más cuestionados es el Consejo de Seguridad, el cual se encarga del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Acerca del conflicto en Gaza, Estados Unidos vetó al menos 6 veces las resoluciones del Consejo. ¿Qué? ¿Vetar? ¿Cómo funciona eso? Ok, déjate explico.
El Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros, 10 rotativos y 5 con derecho a veto: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Si tan solo uno de ellos se opone a la resolución, automáticamente se bloquea. Un poder tan determinante como controversial. Por supuesto, la ONU tiene muchos problemas, ¿no? Ese tipo justamente que no puede tomar decisiones muchas veces por el tema de poder de veto, pero creo que es un espacio importante de discusión, ¿no? Y en medio de todo tiene una cierta voz que tal vez pueda no ser decisiva, pero creo que el mundo estaría peor si no hubiera una organización como Naciones Unidas. Las críticas a la ONU no solo vienen de los gobiernos, las nuevas generaciones la ven como un ente burocrático, lento y dominado por las potencias. 80 años después, el Gran Salón de la ONU sigue siendo el emblema de la diplomacia global, pero el reto de la organización ya no está en dar un buen discurso, sino en recuperar la credibilidad que en algún momento tuvo. El reto de la ONU ya no es su existencia, es su capacidad de seguir siendo relevante en un mundo tan cambiante. Sin, ¿sabías que existe un periódico peruano que esta semana cumplió 200 años y todavía sigue en circulación? Sí, y si estás hablando de algún periódico, ese es El Peruano, que existe desde 1825. Por ello, Cintia Carmen e Igor García han preparado un reportaje que explica su importancia. Vamos con ello. Hoy, 22 de octubre del 2025, El Peruano, el diario oficial del Estado y con mayor circulación, cumple 200 años de historia. El periódico no solo ha sido testigo de los acontecimientos más relevantes de la época republicana, sino también un actor clave en el proceso de construcción de la institucionalidad de nuestro país. Fundado por Simón Bolívar en 1825, el diario inició sus ediciones impresas el 22 de octubre de aquel año bajo el nombre del Peruano Independiente. Su primer ejemplar contaba con 4 páginas, la última escrita en inglés, y costaba 2 reales. El Libertador de América identificó el poder y la utilidad de la prensa. El diario que se llevó la mayor atención del venezolano fue el Peruano Independiente. Bolívar autorizó al Ministerio de Gobierno a otorgarle la condición de periódico oficial. Él comprendió la necesidad de un medio que fortaleciera la comunicación entre el gobierno y el pueblo peruano. Así, el 13 de mayo de 1826, reinició sus ediciones bajo el nombre del Peruano, que se dedicó a abordar diversos asuntos administrativos del Libertador en el Perú. De manera complementaria, el 2 de junio de ese mismo año se creó el Registro Oficial de la República Peruana, dedicado exclusivamente a difundir las leyes emanadas del Congreso, las resoluciones del Ejecutivo y los documentos de interés público. No obstante, tras la desaparición del registro oficial, el Peruano asumió también la emisión de normas legales, función que mantiene hasta la actualidad. Hoy, el diario más antiguo en circulación en América Latina forma parte de Editora Perú, una empresa estatal peruana de servicios editoriales responsables del Diario Oficial del Peruano, la Agenda de Noticias Andina y el Servicio de Impresión Gráfica SEGRAF, la cual tiene su sede central en la avenida Alfonso Ugarte. El Peruano es una herramienta de consulta imprescindible para empresas, instituciones y profesionales independientes por la validez que le otorga a las diferentes normas legales y procedimientos en la administración de justicia y en la administración pública de nuestro país. Por ello, el diario cuenta con 3 cuerpos de publicación regular: el informativo, que incluye noticias de actualidad y columnas especializadas; el boletín oficial, que publica avisos, edictos judiciales y notariales y notificaciones administrativas; y por último, las normas legales, donde se da a conocer las leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, entre otros. En sus 200 años de historia ha recorrido un camino de transformación y evolución, y su actualidad no es una excepción. El Peruano, bajo el mandato de Félix Paz, aún enfrenta los retos de la digitalización y nuevas tecnologías para llegar a su público. Nosotros tenemos presencia en todas las redes, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y TikTok. En la red que aparezca, ahí vamos a estar, porque el Estado tiene que estar presente en todas las redes para informar qué es lo que hacemos. Entonces, hoy tenemos también trabajos con inteligencia artificial dentro de la redacción. Tenemos, por ejemplo, una alianza con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para, ellos tienen un avatar que se llama Yari, y es un avatar que genera contenidos en quechua. Entonces, Yari los fines de semana se transforma en la presentadora de la agencia andina y hacemos un resumen de las noticias más importantes de Andina y del Peruano, son divulgadas por Yari en quechua.
Por su bicentenario, el medio ha realizado diversas actividades y no piensa parar. El directorio informó que recientemente se presentó la moneda conmemorativa por el bicentenario, elaborada por el Banco Central de Reserva del Perú. También, en agosto, la estación Quilca del Metropolitano cambió de nombre a Quilca el Peruano. Y también el peruano dejó la capital para dar a conocer su medio a otros departamentos. Estamos llevando adelante una serie de acciones como ir a provincias a presentar un conjunto de exposiciones itinerantes de portadas, páginas centrales y fotografías, y de la mano con ello un conversatorio en la Universidad Estatal del lugar. Hemos estado en Trujillo, Chiclayo, Piura, Tacna y acabamos de regresar de Arequipa. Asimismo, el peruano está desarrollando dos grandes proyectos: la digitalización de su archivo de ediciones y de su archivo fotográfico. El diario hasta el momento ha logrado digitalizar sus ediciones desde 1866 hasta 1964, un proceso que se inició en 2010. Este comienza seleccionando un inventario de lo que se quería digitalizar para luego realizar la misma acción con apoyo de un escáner. Luego se pasa a Photoshop para arreglar detalles y se realiza un control de calidad. Por último, se ejecuta un proceso de revisión por parte de una fedataria que certifica la autenticidad de las hojas. Por el lado del archivo fotográfico, se han logrado digitalizar por completo desde los años 1970 hasta la actualidad. Sin embargo, este archivo se divide en dos fondos. Uno es el del diario El Peruano y otro del diario La Crónica, un periódico comercial que cubría todos los aspectos de la sociedad peruana, cuyo archivo pasó a manos de Editora Perú. Es importante conservar los archivos fotográficos de prensa porque guardan la memoria visual de un país. Aquí hay más de 140 fotografías del terremoto de Yungay, donde por ejemplo se hace un recorrido. Pero de estas fotos, por ejemplo, solamente se han visto algunas. Pero aquí, en el proceso de digitalización, va a salir todo ese proceso que hicieron los redactores de La Crónica. Es decir, podemos ver todo el desastre en su real magnitud por primera vez, ¿no? Esa es la importancia de rescatar y de digitalizar. El Peruano, en 2024, consiguió un gran logro. La UNESCO otorgó la distinción de Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe a sus ediciones del periodo 1868 a 1900. Además, en 2019, el diario fue el primero del país en ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. 2 siglos después de su fundación, El Peruano continúa siendo un testimonio vivo de la historia republicana del país y una pieza esencial en la comunicación del Estado con la ciudadanía. Y su siguiente paso es preparar la cobertura del próximo proceso electoral, bajo los principios de neutralidad, transparencia y equidad. Más que un diario, es un proceso histórico que busca reinventarse sin perder su esencia, informar con veracidad y preservar la memoria del Perú. La conversación con Félix Paz nos permitió entender hacia dónde se dirige el legado de este histórico periódico. Feliz aniversario número 200 a todos los miembros del Diario Oficial El Peruano. Ahora nos encontramos en el Auditorio G y estamos aquí con el teórico e investigador de la comunicación, Carlos Escolari. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Muy bien, acá muy contento de estar en la Universidad de Lima. Perfecto. El día de hoy ha sido invitado al programa de Nexo Semanal porque queremos conversar con usted acerca de la inteligencia artificial y el periodismo. Como todos sabemos, en los últimos años la IA se ha entrado a diferentes rubros de nuestra vida y bueno, el periodismo no fue una excepción. Incluso también este cuestionamiento de si realmente esta inteligencia artificial nos podría reemplazar o no. Entonces, justo sobre lo último que acabo de mencionar, ¿la IA sería realmente capaz de reemplazar a los periodistas? A ver, estamos en una fase de, bueno, esta tecnología, si pensamos en las inteligencias artificiales generativas, empezaron a aflorar hace 3 años más o menos, con el ChatGPT y después otras herramientas para crear imágenes o sonido. Están afectando no solo al periodismo, sino, como bien decías, a todas las profesiones del mundo de la textualidad. El periodismo, la publicidad, la traducción, la educación, todas las profesiones que tenían el texto, que puede ser un texto escrito, una imagen, un audiovisual, ¿no? Están siendo afectadas por esta tecnología de generación textual. ¿Nos van a reemplazar o reemplazar a los periodistas? Yo no creo, no lo veo por ahí. Lo veo como una herramienta que va a transformar y está transformando los procesos de producción, de circulación de la información. Pero nunca se va a dar ese proceso de sustitución. La IA funciona bien cuando hay un humano al principio y al final del proceso. Si nosotros dejamos las inteligencias artificiales solas, que tomen decisiones,
o lo que sale de una IA, hacemos copia y pega, lo publicamos en un diario, va a ser un desastre, la información va a estar sesgada, va a tener errores. O sea que bueno, bien utilizada, bien entrenado, estos modelos son una herramienta útil para el periodismo y para muchas otras profesiones. Pero yo creo que hay que erradicar estas ideas de sustitución, que 2x3 se repiten, ¿no? Ya en la década de los 80, cuando fue la primera oleada de digitalización, se hablaba de estas cosas, ¿no? Pero yo creo que bueno, lo que hay que hacer es incorporarlas, comprenderlas, entender las limitaciones, y lo que hay que hacer es formar a los periodistas para que sepan usarlas bien. Y en un contexto donde la IA puede generar, redactar noticias o generar diversos contenidos, ¿qué rasgos siguen haciendo al periodista insustituible? Bueno, todo lo que viene de la IA tiene que ser confirmado, por más que esté bien entrenada, por más que esté bien prompteada, ¿no? El inicio de la generación textual en este caso, hay que controlar las informaciones, las inteligencias artificiales tienen sesgos. Claro, un medio de comunicación puede automatizar, no sé, la información meteorológica. En Lima hay 18 grados, el pronóstico es mañana máxima 20 y probabilidad de lluvia al 20%. Eso lo puede hacer una IA. Pero si ya pensamos otro tipo de información más compleja, más narrativa, donde hay otra fuente de información jugando, hay que la persona, digamos, el profesional de la comunicación es fundamental. O sea que bueno, yo creo que habrá ciertas cosas que se puedan automatizar, no sé, resultados deportivos en tiempo real, no sé, gol de tal jugador de tal equipo en el minuto 5. Bueno, redactar eso tampoco es una ciencia, pero para después comentar un partido, dar una lectura personal, eso lo tiene que hacer un periodista, quizá apoyándose en la inteligencia artificial. La IA procesa datos, redacta textos, pero realmente no tiene ni un criterio ni ética. Entonces, ¿qué importancia tiene que el periodista sí posea esta capacidad? Claro, lo que decíamos antes, ¿no? Son todas las limitaciones que tienen estas máquinas. La inteligencia artificial, lo primero que hay que decir es que no es inteligente, es una máquina estadística. A partir de procesar muchos millones de datos, la máquina va anticipando la palabra que viene, el píxel que viene, si está generando una imagen, ¿no? Pero no es una máquina, no son máquinas pensantes, y mucho menos tienen criterio ético. A la hora de generar la interacción uno le puede dar ciertas pautas. Le han puesto algoritmos adentro, algunas inteligencias artificiales para que no sean racistas, pero a veces vemos que basta una interacción para que esos criterios, esos algoritmos fallen y la máquina empieza a dar respuestas totalmente sesgadas. Por eso repito una vez más, la presencia humana al principio y al final del proceso es fundamental. ¿Y qué nuevas competencias deberían poseer los periodistas para poder convivir con estas nuevas herramientas? Sí, cuando llegó la otra oleada de digitalización, pensemos entre los años 90 y 2000, lo digital tardó más de una década en entrar en los planes de estudio. Hoy esto no podemos darnos el lujo de esperar 15 años, 10 años para que la IA entre en las facultades de periodismo y en las carreras. Por eso es fundamental comenzar ya mismo a introducir esto, enseñar a utilizarla. O sea, la gente que tiene que salir de la universidad ya a partir del próximo año tiene que tener competencias en el uso de la inteligencia artificial. Y las empresas van a buscar eso también. Cualquier persona que entre hoy a trabajar en una empresa de comunicación, si no tiene conocimientos de inteligencia artificial, va a quedar un poco en segunda línea respecto a alguien que tenga ese perfil. Por eso es muy importante adquirir todas estas competencias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Scolari. Eso ha sido todo. Muchas gracias por venir al programa de Nexo Semanal a ahondar en un tema de vital importancia, ¿no? Como es el periodismo y la inteligencia artificial. Entonces, ahora regresamos con nuestras conductoras. Gracias. Y así es como hemos llegado al final de Nexo Semanal. Esperamos que les haya gustado este repaso por los contenidos más importantes de la semana. Recuerden que todos estos contenidos y muchos más los pueden encontrar en la web de Nexos y en las redes sociales que se las estaremos dejando por acá abajo. Así es, nos vemos la próxima semana en Nexo Semanal. ¡Chao!